Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Melissa, yo soy residente de segundo año del programa de Medicina Interna de la Universidad de IA. Hoy les vengo a hablar sobre la guía de práctica clínica para el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en el contexto de los pacientes inmunocompetentes. Esa es la portada de la guía. La guía salió en el 2025 y entonces nada, les voy a hablar sobre ella. ¿Qué es importante de esta guía? Lo principal es la parte de la aplicabilidad. Ellos querían hablar pues como dentro de su panel de expertos de todas las características y todos los tratamientos que se podían hacer en estos pacientes, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos, teniendo en cuenta el contexto social y la posibilidad de que todas estas intervenciones se pudieran hacer dentro de todos los niveles de complejidad de los centros de salud en nuestro país. Entonces, nos definen lo que es la neumonía adquirida en la comunidad como una infección que es aguda del parénquima pulmonar que se va a adquirir entonces en ese entorno comunitario. Dentro de la epidemiología grande, pues lo que ellos mencionan es que la letalidad hospitalaria es del 11% y esto se va a dar principalmente en los pacientes mayores de 75 años y que esto va a tener una incidencia más o menos de 326 casos hospitalarios y 335 ambulatorios por cada 100.000 habitantes. Dentro de los microorganismos principales, entonces, que vamos a tener relacionados con la neumonía adquirida en la comunidad, va a ser el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. El principal va a ser el Streptoneumoniae, que va a tener una prevalencia entre el 24 hasta el 78% de los casos de neumonía. Y algo importante de esta guía que cambió comparado con la de 2013, que es pues, la previa a esta, es que mencionan y le dan importancia a la influenza y al SARS-CoV-2, que tenemos que tenerlo en cuenta como las posibles etiologías en nuestros pacientes. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas o por lo que nos va a consultar un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad van a ser pacientes que tengan síntomas respiratorios agudos, pacientes que vengan con tos, que vengan con expectoración. Dentro de las características de la expectoración tenemos que preguntar si es una expectoración que va a ser purulenta, que sea verdosa o que sea amarilla, que tenga presencia o no de pintas de sangre. La hemoptisis va a ser algo importante que tenemos que caracterizar para tener algún diagnóstico diferencial. Pacientes que vengan con ese malestar general, que vengan con disnea y tener en cuenta siempre preguntar desde hace cuánto viene con estas manifestaciones clínicas, porque van a ser síntomas respiratorios que van a ser agudos. Al examen físico, ¿yo qué voy a encontrar entonces en estos pacientes? Sus pacientes pueden estar taquipnéicos, pueden estar taquicárdicos y pueden tener presencia pues, de fiebre. Cuando yo ya voy a la auscultación y a la evaluación, pues como de la parte cardiopulmonar, entonces, ¿qué voy a poder encontrar? Una disminución del murmullo vesicular y esto puede estar acompañado de estertores e incluso de hematíes. Hay algunas características clínicas que nos van a encaminar un poquito hacia la sospecha diagnóstica. Lo primero es que la impresión del clínico va a ser lo principal. Si usted ya tiene las características clínicas y usted está considerando que ese paciente podría estar cursando con una neumonía, es algo que nos aumenta la probabilidad de que esto sí sea el diagnóstico. Vamos a encontrar lo que es la egofonía y es que a la auscultación de estos pacientes se va a escuchar como la voz de los pacientes como si fuera como una voz un poco más nasal. Pueden tener presencia de dolor pleurítico, vamos a tener matidez a la percusión y lo que les mencionaba de que puede tener fiebre, que sea objetiva, que pueden estar taquicárdicos y taquipnéicos, incluso los pacientes pueden llegar con alteraciones en el estado de conciencia dependiendo de la gravedad de las manifestaciones de la neumonía. ¿Qué cosas yo no voy a encontrar en estos pacientes y que me tendrían que hacer considerar en que de pronto esta no es mi principal sospecha diagnóstica y es que yo no tenga ninguna alteración en los signos vitales, que el examen pulmonar esté normal a pesar de que tenga estas características clínicas? Entonces, cuando yo tengo esa sospecha clínica, porque mi paciente consultó con esas manifestaciones que ya les mencioné, al examen físico encontré esos hallazgos que son aparentemente característicos, yo tengo que hacer entonces una confirmación de ese diagnóstico. Para hacer la confirmación, entonces necesito apoyarme de las imágenes. La guía nos menciona la radiografía de tórax como la principal imagen que vamos a utilizar pues como para confirmar este diagnóstico. Tiene una sensibilidad pues como moderada, pero la especificidad es muy buena. Entonces, pues la vamos a utilizar principalmente porque adicional a la especificidad tan buena que tiene, está pues de muy buena accesibilidad. Entonces, después de que yo tenga todas las características de sospechas de impresión diagnóstica, entonces yo debería confirmarlo con una radiografía de tórax. ¿Qué vamos a encontrar rápido? Pues en la radiografía de tórax vamos a encontrar principalmente las consolidaciones, donde vamos a encontrar esas opacidades que van a ser principalmente localizadas en uno de los lóbulos y que vamos a encontrar el broncograma aéreo, que es una de las características como importantes.
La guía nos menciona también entonces otros posibles estudios imaginológicos que vamos a poder utilizar. La ecografía, sin embargo, es una imagen que realmente no tenemos muy buena disponibilidad, que tiene muchas ventajas porque es accesible, lo podemos hacer para el paciente, lo podemos hacer en el contexto de urgencias, pero este no va a ser como el principal, siempre era como primera imagen la radiografía del tórax. También nos mencionan la tomografía, la cual no vamos a utilizar de manera rutinaria, solamente lo vamos a considerar de entrada en algunos pacientes que sean pacientes que sean inmunosuprimidos, porque puede que la consolidación neumónica yo no la vea según el contexto de inmunosupresión. En pacientes que tengan una evolución atípica, que no vengan evolucionando bien en búsqueda de alguna complicación de esa neumonía, y en pacientes en los que yo les hice la radiografía de tórax, yo no encontré ningún hallazgo que me haga encaminar hacia la confirmación de la neumonía y yo tengo una muy alta sospecha diagnóstica, una sospecha clínica, entonces podría considerar en esos contextos hacer una tomografía. Entonces, cuando yo ya hice ese primer abordaje del paciente, confirmé que tiene una neumonía por una radiografía, entonces yo lo que debo hacer después de eso es hacer una clasificación de la gravedad, porque a partir de esto, entonces, que yo voy a determinar en dónde voy a atender a mi paciente y cuál es el tratamiento que yo le debo dar. Entonces, para yo hacer una clasificación de la gravedad de estos pacientes, la guía nos menciona varias escalas. Hay 3 escalas que nos van a determinar en qué sitio yo voy a atender a nuestros pacientes y hay otras escalas que nos van a determinar si mi paciente necesita estar en una unidad de cuidados intensivos y si de pronto necesita terapia con vasopresores. Entonces, las primeras escalas que nos van a determinar el sitio de atención van a ser el CURB 65 o el CRB 65, dependiendo del contexto en el que estoy, si no tengo paraclínicos para hacer el BUN. Dentro de las características entonces que va a evaluar el CURB 65 va a ser el estado de conciencia de nuestro paciente, si el BUN está por encima de 19 miligramos de cilitro, si mi paciente está taquipnéico con una frecuencia respiratoria por encima de 30, si ya hay compromiso en la presión arterial sistólica y en la diastólica, y si mi paciente tiene mayor de 65 años, que ya les había mencionado que esos pacientes son los que tienen una mayor incidencia, pues una mayor riesgo de mortalidad. A partir de ahí, entonces, yo le voy a dar un punto a cada una de estas características y yo voy a clasificar mi paciente en si es una clasificación leve, moderada o severa. Si mi paciente tiene una clasificación leve, entonces yo podría considerar que a este paciente se podría dar de alta y le podría dar el manejo ambulatorio. Y a partir de la clasificación moderada, entonces mi paciente debería quedarse hospitalizado. Y si la clasificación me da mayor a 3 puntos, yo debería considerar si este paciente debería estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Otra de las escalas que podemos utilizar, entonces, es el PSI. Esta escala es un poquito más pues, rigurosa. También me va a ayudar a clasificar a mis pacientes en 4 clases. Las 2 primeras, entonces, van a ser pacientes que yo también voy a poder manejar en el contexto ambulatorio. La tercera, la tercera va a, dependiendo del criterio clínico, puedo definir si lo voy a mandar para la casa con la terapia oral o si lo voy a dejar hospitalizado. Y ya a partir de la clasificación de la clase 4 y 5, entonces estos pacientes deberían estar hospitalizados. Dentro de las características entonces que vamos a evaluar en esta categoría, pues en esta escala, van a ser la edad, si mi paciente tiene alguna comorbilidad como neoplasias, enfermedad hepática, si tiene compromiso cardíaco o una enfermedad cerebrovascular o si tiene una enfermedad renal crónica, al examen físico, qué características yo debo evaluar, principalmente el estado de conciencia y esos signos vitales. Y entre los paraclínicos, entonces esto ya es un poquito más riguroso, donde yo debería hacer una glucosa en sangre, debería evaluar los iones y también debería hacer unos gases arteriales. Ya dentro de las características que yo debería evaluar o de las clasificaciones que yo debería evaluar para definir si mi paciente debería estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, tenemos los criterios de la ITSA-ATS del 2007. Se dividen en unos criterios que son mayores y unos criterios menores. Dentro de los criterios mayores, entonces, va a ser la necesidad de que mi paciente pues necesite una ventilación mecánica que sea invasiva. Si estoy en el contexto ya de un choque séptico y mi paciente necesita terapia con vasopresores, entonces, si mi paciente tiene alguno de estos 2 criterios, debería estar hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Y evalúo los criterios menores que también van a depender de unos paraclínicos, de los gases, del BUN y del hemoleucograma y de los signos vitales. Si yo tengo 3 de estas características, pues o de estos criterios menores, entonces mi paciente también debería estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. La guía también nos trae pues esta nueva clasificación, es el Smart COP. Realmente es como muy similar pues como el PSI a los criterios de la ITSA-ATS, y esto me va a definir como la gravedad de la neumonía y también la necesidad
o la posible necesidad de requerir soporte vasopresor. Las características también van a ser muy similares, lo único que se le adiciona a este, pues como a este score es la realización de la albúmina, y también lo vamos a clasificar entonces en un bajo riesgo, en un riesgo intermedio y en un riesgo alto, y dependiendo del, pues como del puntaje yo voy a definir si mi paciente necesita una hospitalización en las unidades. Entonces, cuando yo ya tengo una sospecha clínica, evalué en el examen físico esas características que les mencioné y adicionalmente yo confirmé mi sospecha diagnóstica y confirmé que mi paciente tiene una neumonía por los hallazgos en la radiografía. Hice la clasificación y definí que mi paciente entonces necesitaba un manejo hospitalario o lo podía mandar para la casa. Entonces yo tengo que hacerme la siguiente pregunta, y es a qué pacientes yo les debo realizar algún estudio microbiológico. Dentro de ellos sería si le tengo que hacer un gramio en esputo, un gramio en cultivo del esputo, si le tengo que tomar hemocultivos, si puedo, si cuento y si debería hacer una PCR múltiple, y si debo hacer estudios de PCR para influenza y para SARS-CoV-2. Entonces, esta pregunta la vamos a responder dependiendo de esa clasificación que yo les mencioné previamente. Si mi paciente, dentro de las características que yo evalué y dentro de la clasificación me da que es de bajo riesgo y yo le puedo dar un manejo ambulatorio, a esos pacientes yo no les puedo hacer ningún aislamiento microbiológico, y tenemos en cuenta que el principal microorganismo va a ser el Streptococcus pneumoniae, entonces yo voy a tratar estos microorganismos y les voy a dar una terapia que va a ser ambulatoria sin ningún aislamiento. Asumo que va a ser por este microorganismo. Si mi paciente me da una clasificación que sea moderada, entonces yo voy a determinar, tengo que evaluar si mi paciente tiene factores de riesgo para tener un microorganismo, un estafilococo aureus meticilino resistente, o si tiene algún factor de riesgo para que el microorganismo sea una pseudomonas. Entonces así, dependiendo de estas características, yo voy a definir si necesito hacer o no un aislamiento microbiológico. Y en el contexto de los pacientes que sean graves y que tengan necesidad de estancia en las UCIs, entonces estos pacientes son los que yo siempre les voy a tratar de hacer un aislamiento microbiológico, pero teniendo en cuenta que esto me va a ayudar es a definir si yo necesito escalar la terapia antibiótica empírica que le voy a dar o si necesito desescalar esa terapia. Entonces, en los pacientes graves vamos a hacer el gramil cultivo de esputo, vamos a hacer los hemocultivos, vamos a pedir la prueba para influenza y para SARS-CoV-2, y la PCR múltiple solamente la vamos a considerar si yo tengo la disponibilidad de estos. Sin embargo, no es algo que tengamos que hacer siempre. Entonces, estamos en esa clasificación intermedia moderada. Entonces, vamos a evaluar cuáles son los factores de riesgo para estos dos microorganismos que les mencionaba. Acá hay un poquito pues como de debate. La guía nos menciona una lista pues como de factores de riesgo que yo debería considerar. Entonces, para los pacientes, pues la sospecha de un estafilometicilino resistente, pacientes que hayan tenido una hospitalización en los últimos 90 días, que hayan tenido un uso reciente de terapia antibiótica, que estén alimentados por una sonda, pacientes que estén en el contexto de una diálisis por enfermedad renal crónica, que hayan tenido una infección reciente por influenza. El uso de drogas intravenosas es un factor de riesgo muy importante, que tengan empiema o abscesos al momento de que yo les haga pues como el diagnóstico. Eh, Esas son como las características principales que yo voy a considerar como factores de riesgo. Si tengo esto, entonces yo debería hacer una búsqueda activa de ese, pues de ese microorganismo, porque esto me va a variar un poquito en la terapia empírica que yo les voy a dar. En cuanto a los factores de riesgo para pseudomonas, entonces van a ser algunos muy similares a los anteriores, y es que tenga una hospitalización en los últimos 90 días, que también haya necesitado una terapia antibiótica recientemente, la alimentación por sonda. Y aquí pues como cambian un poquito, y es que tengan una enfermedad pulmonar que sea estructural, como un EPOC grave, o que tenga presencia de bronquiectasis en las imágenes, que tenga un antecedente de alguna infección pues por ese mismo microorganismo, o que yo tenga la presencia de algún empiema. Entonces, ya definimos que dependiendo de los factores de riesgo en el moderado y en los graves, siempre voy a hacer pues tratar de identificar cuál es el microorganismo para definir si necesito alguna terapia, algún ajuste en la terapia antibiótica. Entonces, decidimos hacerle un gramio en cultivo de esputo. Lo importante de esto es que yo tengo que hacer una recolección previo a empezar la terapia antibiótica empírica, porque esto me va a poder alterar los hallazgos pues, o el aislamiento de los microorganismos. Idealmente se tiene que hacer en las primeras, pues si ya empecé el antibiótico, lo podría hacer en las primeras 4 horas, pero idealmente tiene que ser antes de que yo empiece la terapia antibiótica, porque si yo retraso también, pues como retraso el procesamiento como de las muestras, lo que a lo que me voy a exponer es que tenga muchos microorganismos, o que salgan pues varios microorganismos, entre esos la cándida, que me va a confundir entonces en el tratamiento que yo le debería dar a nuestros pacientes.
Cuando entonces ya hice la muestra del, pues como la toma del esputo, entonces yo debo evaluar que ese esputo sí sea de calidad, es decir, que pues como el contenido de la muestra que yo tomé sea pues como del, no sea pues como saliva, que no sea del tracto respiratorio alto, sino que sea del tracto respiratorio bajo. Y eso lo voy a definir dependiendo de los criterios de calidad de Murray-Washington, que esto va a depender entonces del número de leucocitos y de las células epiteliales escamosas que tenga. Normalmente vamos a hablar de que un esputo es de calidad cuando cumple los criterios o lo clasifico en el grupo 4 o 5, y es que tenga más de 25 leucocitos por más de 100.000 pues, número de células de campo, y que tenga el número de células epiteliales escamosas menores a 10. ¿Listo? Entonces yo ya determiné que mi paciente necesitaba, pues lo clasifiqué, entonces a partir de esto, entonces yo ya tengo que definir cuál es la terapia antibiótica que yo le voy a dar. En el contexto ambulatorio, aquí esto es un resumen grande de qué terapias antibióticas vamos a dar. En el contexto ambulatorio, yo voy a dar una monoterapia que puede ser con amoxicilina o con claritromicina o con doxiciclina. En el contexto de los pacientes que no tengan esos factores de riesgo para estafilio ni para pseudomonas. Y la terapia antibiótica normalmente la vamos a dar por 5 días. Listo. En el contexto ya hospitalizado, entonces yo debería definir si le debo dar terapia con macrolidos o no, y esto va a depender entonces de la gravedad de la neumonía. Y dependiendo de los factores de riesgo que les mencionaba, de pseudomonas y de estafilo, entonces yo voy a definir qué terapia les voy a dar. Entonces vamos a hablar específicamente de cada una. En el contexto ambulatorio, entonces van a ser pacientes que la clasificación del CUP65 me dio entre 0 y 1 puntos, entonces tiene una neumonía leve. La primera línea que nos van a recomendar las guías de terapia va a ser entonces la amoxicilina, le vamos a dar 1 gramo cada 8 horas, la terapia va a ser por 5 días, o también le puedo dar terapia con claritromicina. En el contexto de que mi paciente sea alérgico, puedo considerar entonces dar terapia con doxiciclinas, y yo debería dar entonces un mínimo de 5 días de terapia ambulatoria. Si por el contrario, entonces mi paciente tiene una clasificación moderada por un CURP 65 que le dio de 2 puntos, está hospitalizado en salas generales, entonces el esquema estándar o la primera opción de terapia que nosotros vamos a tener, que va a ser la preferida, va a ser terapia con ampicilva, que le vamos a dar 3 gramos IV cada 6 horas, o podemos dar terapia con ceftriaxona. Y idealmente, si en las 48 de las 72 horas mi paciente viene con una buena evolución clínica, podría considerar entonces ajustar esa terapia venosa a una terapia que sea oral. Y si mi paciente tiene alguna alergia a la penicilina, entonces yo podría considerar darle ofloxacino o moxifloxacino, pero tendría que ser en el contexto de un paciente que tenga una alergia severa a las penicilinas. Y ya en el consciente, en el en los pacientes que tengan en el contexto de pacientes que necesitan una hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, que tengan una neumonía severa por un CURP 65 que me haya dado entre 3 a 5 puntos, o porque cumpla alguno de los criterios mayores de la ITSA-ATS, o que cumpla 3 de los criterios menores de la ITSA-ATS, entonces yo debería determinar entonces si mi paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas o para estafilo, y si no tiene ningún factor de riesgo para ningún microorganismo que sea multiresistente. Si no tiene ningún factor de riesgo, entonces yo debería dar terapia con betalactámicos, igual ampicilva o ceftriaxona o cefotaxime, en el contexto pues, similar a lo que habíamos dicho de la neumonía que sea moderada. Y adicionalmente yo debería sumar la terapia con un macrolídeo, que podría ser en este contexto de la claritromicina. Este sería el único contexto, es decir, la neumonía grave, en la que yo voy a dar una terapia que sea combinada. Ya si mi paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, entonces yo debería iniciar terapia con piperacina tazobactam, o iniciar terapia con cefepime o con meropenem o con imipenem, siempre iniciando pues con el piptazo. Y si tiene factores de riesgo para estafilometicilina resistente, entonces vamos a iniciar terapia con vancomicina o con linezolid, teniendo en cuenta entonces también la función renal. Entonces acá es una tabla que nos resume la guía de cuáles son las dosis y cuáles son los diferentes antibióticos que voy a poder utilizar dependiendo entonces de la clasificación, y si estos medicamentos necesitan algún ajuste dependiendo de la función renal de nuestros pacientes. Entonces, la siguiente pregunta es, yo ya empecé la terapia antibiótica, definí si necesito hacer o no aislamiento del microorganismo. La pregunta es si yo debería darle a todos mis pacientes terapia con esteroides. Y lo que nos dice la guía es que a los pacientes que tengan una neumonía grave yo debería considerar iniciarles terapia con esteroides,
menos a los pacientes a los que yo les haya hecho un aislamiento por influenza. La dosis o el esteroide que vamos a utilizar o que nos recomienda de elección la guía va a ser la hidrocortisona. Vamos a dar 200 miligramos cada 24 horas endovenoso por un periodo de 7 días. Sin embargo, no es el único esteroide que podemos utilizar, dependiendo de la disponibilidad que tengamos. Acá les traigo la tablita de las equivalencias de los esteroides, teniendo en cuenta siempre como referencia la hidrocortisona a las dosis que les estoy pues como mencionando. Y adicionalmente, entonces, tenemos que considerar que la guía nos trae, les da como una muy buena importancia a los virus, sobre todo el virus de la influenza, y nos preguntamos entonces si debemos hacer terapia con antivirales. Únicamente le vamos a dar terapia con oseltamivir a los pacientes que tengan una neumonía que haya tenido una prueba positiva para influenza, independiente del tiempo de evolución. Independiente de que si lleve más de 48 horas después del inicio, pues como de los síntomas, yo debería considerar entonces dar terapia con oseltamivir. Y en cuanto al seguimiento entonces de estos pacientes, normalmente no vamos a hacer seguimiento de imágenes, una consolidación neumónica puede tardar hasta un mes en desaparecer, entonces no vamos a hacer seguimiento, únicamente vamos a considerar hacer una imagen de control cuando mi paciente no venga teniendo una buena respuesta a la terapia antibiótica que yo le estoy dando y lo haría considerando buscar alguna complicación, un empiema, un derrame pleural, buscando esas complicaciones que me expliquen por qué mi paciente no viene mejorando con la terapia antibiótica que yo le estoy dando. Y adicionalmente, los paraclínicos tampoco los vamos a hacer de control, únicamente en pacientes también que tengan con una evolución que no sea la adecuada, que venga con una evolución tórpida, y definir entonces si de pronto mi paciente lo había clasificado como una neumonía moderada, él no viene respondiendo, evaluó esos paraclínicos y definir si entonces yo debería pasar a este paciente a una unidad de cuidados intensivos, si necesita ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, o si yo debería entonces en este contexto buscar si hay algún microorganismo diferente al que yo haya sospechado, si necesito hacer un ajuste en esa terapia antibiótica, y en este contexto sería en el que yo haría un ajuste en la terapia, un ajuste y un seguimiento con paraclínicos. En cuanto a la vacunación, entonces ya cuando yo definí darle de alta a estos pacientes, debería ir este paciente con recomendación de aplicación de vacuna de influenza anual. Si no tiene el esquema de SARS-CoV-2, debería considerar pues mandarle los 3 dosis de la vacuna pues para COVID. En los pacientes que sean mayores de 60 años, siempre debería recomendarles la aplicación de la vacuna para virus respiratorio sincitial. Y en los pacientes que tenga más de 50 años, que tenga comorbilidades respiratorias o cardiovasculares, o que tenga alto riesgo para enfermedad, pues, o para una infección por estreptococo neumonía, entonces yo debería mandarlos a la casa con la indicación de que se aplique la vacuna de neumococo. Y ya en cuanto a las conclusiones, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que la sospecha clínica es algo fundamental. A partir de ahí es que yo debería entonces hacer esa confirmación diagnóstica. Solamente con sospecha clínica o solo con imágenes yo no voy a lograr hacer el diagnóstico de una neumonía, sino que todo va en un conjunto. Primero hago la sospecha clínica, evalúo pues el examen físico de nuestro paciente y hago una confirmación a partir de imágenes. Y dependiendo entonces de esa clasificación de la gravedad, entonces yo voy a definir si mi paciente necesita una terapia ambulatoria o si necesita una estancia hospitalaria o una estancia en la unidad de cuidados intensivos y a partir de eso entonces voy a definir qué terapia antibiótica le voy a dar, si necesito sumarle o no terapia con macrólidos y también considerar que no tenemos que hacer de rutina de aislamiento microbiológico solamente en el contexto de pacientes que tengan esos factores de riesgo para microorganismos que sean multidrogoresistentes o si esto me va a cambiar la conducta de la terapia antibiótica empírica que yo le voy a dar y recordar que no vamos a hacer seguimiento con imágenes solamente si mi paciente no tiene una buena evolución o que tiene una evolución tórpida. Eso sería todo lo que les traía para hoy. Gracias.